Bueno, como les decía, entonces vamos a retomar ya después de los exámenes parciales. Justo hoy creo que empecé a ya calificar algunos exámenes. No obstante, pues todavía tenemos pendiente hacer los extraordinarios, que pues ya la coordinación me dará el aviso de cuántos fueron solicitados, aunque sí me llama un poco la atención que sí se examinó mucho menos gente de la que me aparecían los listados originales. No sé si hubo cambios de sección aún todavía o fueron bastantes los que no se examinaron, o no sé si algunos pues tal vez ya incluso desistieron. Es algo que lo voy a ir viendo con el transcurso de los días, porque sí me llamó bastante la atención. Y entonces considero que cuando la siguiente semana, que se hace el examen extraordinario, que tenemos clase presencial, una vez hecho el examen extraordinario, pues si gustan, hacemos una pequeña revisión del examen parcial para detectar pues los aciertos y los errores que se hayan tenido, ¿sí? Entonces lo trabajamos de manera presencial la próxima semana allá en la universidad. Bueno, entrando entonces ya en materia de nuestro segundo parcial, corresponde tomar entonces nuestro contenido desde donde lo vimos, desde el último tema que vimos en nuestra última sesión de trabajo, que fue antes de los exámenes, en cuanto a la demanda. Vámonos a nuestro artículo 332, ¿sí? 332. Entonces, jóvenes. En esa última clase, sí, tenemos que tenerlo presente ya para nuestro segundo parcial también. Vimos que la demanda era el único acto de iniciación procesal, sí, que permitía a la parte actora introducirse al juicio ordinario laboral. La demanda es el único acto de iniciación procesal en materia de derecho procesal individual del trabajo. Vimos que en el artículo 322, ¿sí? En la última clase desglosamos el artículo 322, en donde nos establece todos los requisitos que debe contener la demanda. En aquella clase, y hoy lo recordamos, quizá de poder resaltar, se recordarán ustedes que cuando vimos cada uno de los enumerados, hicimos énfasis en cuanto a la solicitud que se hace sobre el requisito de la vecindad, requisito que no se es necesario en otros escritos de demanda que se refieren a otras áreas del derecho. En esa oportunidad también, jóvenes, platicamos que, a diferencia de lo que establece el artículo 61 del Código Procesal Civil y Mercantil, el cual nos establece los requisitos que debe tener un memorial en materia civil, y ahí nos pide que hagamos mención de la cita de leyes en la que fundamos nuestras peticiones y argumentos. En materia laboral no se hace obligatorio el consignar la cita de leyes. En esa oportunidad sí platicamos que por tema de redacción jurídica o una técnica correcta, eh, era pues conveniente agregarle la cita de leyes, aunque no es un requisito, excepción, un requisito obligatorio que se deba cubrir. Bueno, las formas de interponer la demanda. Ya lo manejamos, sabemos que la generalidad es la oralidad. Dentro del juicio ordinario laboral, la generalidad es la oralidad, tal cual nos lo establece el artículo 321. El procedimiento en todos los juicios de trabajo y previsión social es oral, ¿sí? Artículo 321. Pero vamos haciendo la anotación ahí que también el artículo 322, esto ya lo vimos, solo estamos aquí repasando para tenerlo claro. El artículo 322 nos establece en el segundo párrafo, dice, también puede gestionarse por escrito, debiéndose acompañar las copias necesarias. Entonces, cuando hablamos de interponer la demanda, jóvenes, tenemos que tener en claro que tenemos que llenar todos los requisitos del artículo 332. Establecemos que la demanda puede interponerse de manera oral y escrita.
Y a ese artículo 321, pues también lo podemos enlazar con el artículo 333. Artículo 333. Si la demanda se interpone oralmente, el juez debe levantar acta ajustándose a las exigencias del artículo anterior. Entonces, vamos teniendo la claridad. La demanda es el único acto, ¿sí?, de iniciación procesal que permite al actor introducirse al trámite del proceso. La demanda se puede interponer de manera oral y si es interpuesta de manera oral, establece el artículo 333 que el juez debe levantar un acta ajustándose a las exigencias del artículo 332. Es decir, la persona puede interponer su demanda oral, pero evidentemente cuando se tome nota de ello en el juzgado, tienen que irse llenando todos los requisitos que establece el artículo 332 y tal cual lo establece el artículo 322, vemos entonces que también se puede presentar la demanda por escrito. Entonces, para que tengamos la claridad de cómo podemos manejar este tema. Yo les mencionaba, jóvenes, yo les mencionaba que aunque lo que nos regula el Código de Trabajo es que la regla general es la oralidad, ¿sí? La oralidad. En la práctica, la interposición de la demanda, al menos de los casos que yo he visto, el 100% se han interpuesto por escrito, ¿sí? El 100% se han interpuesto por escrito. Entonces, evidentemente es más fácil elaborar un memorial en el que llenen todos los requisitos y se haga mención de los artículos que menciona el artículo 332, permite evidentemente tener la tranquilidad de tratar de mostrarle los argumentos y los hechos históricos de la relación de trabajo al juzgador, las peticiones concretas y demás. Y entonces, básicamente en la práctica se invierte lo que establece la ley y pareciera que más la regla general es lo escrito y no lo oral, pero eso es en la práctica. Bueno, entonces recordemos, jóvenes, que como hemos hablado, sí, como hemos hablado, derecho procesal del trabajo, el juicio ordinario laboral, está revestido de un principio denominado poco formalista, ¿sí? Es poco formalista, lo que quiere decir que no exige, ¿sí? La formalidad en ciertos aspectos, pero eso tampoco significa que se vuelva un sistema anárquico y que no se deban llenar ciertos requisitos mínimos, ¿sí? En la interposición de la demanda. Ustedes se recordarán, y vamos ahora al artículo 334. Artículo 334. Sí, creo que aquí le habíamos consignado, y si no, pues un pequeño epígrafe que se denomine previos, ¿sí? Se denomine previos. Si la demanda no contiene los requisitos enumerados en el artículo 332, el juez de oficio, ¿sí?, debe ordenar al actor que subsane los defectos, puntualizándolos en la forma conveniente y mientras no se cumplan los requisitos legales, no se le dará trámite. Entonces recordemos, jóvenes, vamos a recordar que por este principio de poco formalismo, ¿sí? Además del principio tutelar y varios principios que convergen en este momento, el juez, recordemos, no tiene facultades para rechazar la demanda, ¿sí? Tengámoslo bien claro siempre. El juez no tiene facultades para rechazar la demanda como si lo tiene un juez del ámbito civil. Si una demanda, si por ejemplo se presenta un escrito de demanda y como se los mencioné la vez pasada, resulta que por la práctica en materia civil o en otra índole, cuando consignamos los datos de nuestro cliente, obviamos consignar la vecindad, consignamos el domicilio y no la vecindad, ¿puede el juez rechazar la demanda? No. El juez lo que va a hacer, según de conformidad con lo que establece la ley, es de oficio, ¿sí? De oficio
al revisar el escrito de demanda y advertir que hacen falta algunos datos, lo que va a señalar es un previo, ¿sí? Va a emitir una resolución en la que indique, se tiene a la vista el memorial de demanda presentado por A en contra de B. Previo a darle a trámite a la demanda, se le solicita a la parte actora o al demandante que cumpla con o se le ordena dar cumplimiento a lo establecido en la inciso B del artículo 332. Y entonces ya habrá que hacer un memorial. Recordemos que puede ser oralmente o por memorial, pero si es como es en la práctica, pues un memorialito en donde ya en cumplimiento al previo señalado por esta judicatura, en resolución de fecha tal y notificada en tal fecha, comparezco a subsanar el previo en el sentido que la vecindad está ubicada en el municipio de Guatemala, departamento de Guatemala, ¿sí? Pero el juez en ningún momento, ¿sí? En ningún momento puede señalar, puede rechazar la demanda, simplemente va a señalar previo. Ahora, vale la pena aquí mencionar lo siguiente. Con la sola interposición de la demanda, sí, jóvenes, con la sola interposición de la demanda, se tiene por interrumpida la prescripción, ¿sí? Se tiene por interrumpida la prescripción. Veamos el artículo 258 del Código de Trabajo, artículo 258 del Código de Trabajo, que realmente es el único cuerpo normativo que nos da una definición de lo que es la prescripción, ¿sí? Artículo 258. Prescripción es un medio de librarse de una obligación impuesta por el presente código o que sea consecuencia de la aplicación del mismo mediante el transcurso de cierto tiempo y en las mismas condiciones que determina este capítulo. Entonces, vean, jóvenes, del artículo 259 al artículo 264 nos regula cuáles son los plazos en los que prescriben determinados derechos en favor del patrón y del trabajador, ¿sí? Entonces, hay derechos que tiene el patrono y el trabajador que si no los hacen efectivos dentro de determinado tiempo, pierden dicho derecho. A eso nos recordamos, se refiere la prescripción. Y veamos el artículo 266. Artículo 266. El término de prescripción se interrumpe por demanda o gestión ante autoridad competente. Aquí pueden subrayar donde dice autoridad competente, ejemplo, la Inspección General de Trabajo. ¿Sí? Si se interpone una denuncia, que lo repito, así se denominan administrativamente, si se interpone una denuncia ante la Inspección General de Trabajo, se interrumpe la prescripción. Creo que hablamos con ustedes de eso la vez anterior. Supongamos que su cliente hoy a las 3:10 de la tarde llega a la oficina, le dice que fue despedido injustificadamente y usted revisa el plazo de prescripción y vence hoy. Ya no le da tiempo a hacer un memorial, llevarlo a los juzgados laborales. Entonces, puede ser que usted acuda a la Inspección General de Trabajo y con la sola denuncia interrumpe la prescripción. De igual manera, si se presenta la demanda, aunque a esta le consignen previos, ¿sí? La sola interposición del escrito se entiende que ha interrumpido la prescripción. Entonces, para que tengamos claro, se puede hacer ante autoridad administrativa o la presentación de la demanda ante la autoridad judicial. ¿Vamos bien hasta aquí, jóvenes? ¿Ninguna duda o consulta? Todo claro, licenciado. Excelente. Se lo voy a conectar la lista. Sí, ahí regulan los plazos de prescripción para las los distintos escenarios. Ajá. ¿Alguien Licenciado, más? buenas tardes. Yo tengo una Diga, pregunta. adelante. Usted indicaba anteriormente que, por ejemplo, estando en el último día para poder interponer la denuncia, demanda, eh,
nosotros podíamos hacer interrumpir la prescripción haciendo una denuncia, pero ¿qué pasa si ya no estamos en el último día, sino estamos fuera de ese último día? No sé si me doy a entender, no sé cómo explicarme. Inclusive así podríamos hacer una interrupción de la prescripción. No, si ya venció el plazo, usted puede interponer su denuncia, pero la persona a la que está denunciando se puede defender argumentando que ya prescribió ese derecho. De igual manera, puede interponer su demanda, pero en el momento oportuno la otra parte se va a defender diciendo o argumentando que prescribió el derecho. Si lo hace fuera del plazo y la otra persona alega esa causal de prescripción, va a perder el derecho, mi estimadísima Candy, fue la que me lo planteó. Sí, sí, sí. Muchísimas gracias, licenciado. Excelente. No, ahí hay que tener mucho cuidado, jóvenes. Vean que, por ejemplo, el 259 dice, los derechos de los patronos para despedir justificadamente a los trabajadores o para disciplinar sus faltas prescriben en 20 días hábiles, que comienzan a correr de que se dio cuenta para la causa de la terminación del contrato. Si el patrono acciona el día 21, está fuera de plazo. ¿Sí? Ya el trabajador se va a poder defender diciendo que ha prescrito el derecho del patrón. Ahora, lo que sí quiero que quedemos claros es que esa prescripción, repito, se puede interrumpir. Si estamos dentro del plazo, obviamente, con la denuncia ante la Inspección General de Trabajo o con la interposición de la demanda. Y aunque ésta tenga un previo, la sola interposición del escrito interrumpe la prescripción. Adelante, Gabriela. Buenas tardes, Lick. O sea, quiere decir que, no sé si me escucha, la verdad, perdón. Ven, ven, sí, le escucho. Sí, o sea, quiere decir que sí, o sea, entre los plazos, estaba leyendo ahorita el 259 y el 260 tienen al menos 10 días de diferencia. Em, por ejemplo, he visto yo que en algún momento alguna empresa le dice, mire, le quiero levantar un memo por tal cuestión que, no sé, que hayan cumplido algún tema de norma dentro de la empresa o cuestiones así, Una llegada tarde, y por se ejemplo. lo pasan a los 30 días o al 21 días, ya no tendría que firmar él. Pero si le pasaran dentro de los 20 días, sí. Sí, sí, incluso si no lo quiere recibir, puede faccionar un acta ante el notario, pero no me quiero meter a más temas ahí. Pero sí, digamos, si ya se lo hacen saber el día 21, el trabajador lo puede recibir, pero va a contestar que no acepta la causal ni la notificación efectuada una vez que el derecho del patrono para sancionarlo por la falta ha prescrito. Ok. Al igual puede hacerlo el patrono, ¿verdad? Cuando Y alegan viceversa. la causa, solo que sobre el día 31. Exacto. Por ejemplo, vemos otros plazos ahí. Dice, por ejemplo, dice los derechos de los trabajadores para reclamar el 260 contra su patrono en los Ajá. casos de despido, contra las correcciones disciplinarias en el que se aplique, prescriben el plazo de 30 días hábiles. Y a mí me despiden 4 de marzo, yo voy a demandar por allá de junio, es seguro que ya pasaron los 30 días hábiles, ya no va a prosperar ni la denuncia ni la demanda. Claro, se les va a dar trámite, pero el patrono ya va a tener la oportunidad de alegar la prescripción del derecho y votar la pretensión del trabajador. Entonces hay que tener bastante cuidado con ese tema de las prescripciones. Ok. Y hacía mención que son hábiles. Hábiles, hábiles, sí, hábiles. Ok. Gracias, Lick. ¿Alguien más había levantado la mano? ¿Estamos bien ahí, jóvenes? Bueno, entonces una vez que tenemos ya claro este tema de la prescripción, entonces ya tenemos claro lo de los previos, vámonos a la parte final, siempre el artículo 332, artículo 332. Y establece aquí, ojo con este tema, pues que esto también es relevante. Establece aquí, en la demanda pueden solicitarse las medidas precautorias, bastando para el efecto acreditar la necesidad de la medida. El arraigo debe decretarse en todo caso con la sola solicitud y este no debe levantarse si no se acredita suficientemente a juicio del tribunal que el mandatario que ha de apersonarse se encuentre debidamente expensado para responder de las resultas del juicio. Entonces, vean, pues, jóvenes,
Cuando usted elabora su memorial, ¿sí? De interposición de la demanda de juicio ordinario laboral, usted, al igual que en el juicio civil, puede solicitar medidas precautorias, ¿sí? Puede solicitar medidas precautorias que son las mismas que se encuentran reguladas en el Código Procesal Civil y Mercantil. Tal vez alguien nos ayuda por ahí a buscar en qué artículo del Código Procesal Civil y Mercantil se encuentran las medidas precautorias, pero básicamente son las mismas. Embargo, arraigo, intervención de la empresa, no se me vienen las demás en este momento. Solo que acá ocurre un gran inconveniente, ¿sí? En materia laboral ocurre un gran inconveniente, porque vean, pues dice, en la demanda pueden solicitarse las medidas precautorias, bastando para el efecto acreditar la necesidad de la medida. Entonces, esto supone un gran problema para el trabajador, porque como el trabajador va a poder acreditar que el patrono está moviendo, dilapidando o escondiendo su capital. Es decir, cuando dice bastando para el efecto acreditar la medida, quiere decir que el trabajador debe probar fehacientemente que necesita la medida por alguna situación en la que se encuentre el patrón. Digamos, si tiene conocimiento de que está sacando el dinero de la cuenta bancaria de la empresa, moviéndolo para otra cuenta, etcétera, tiene que probarlo. Situación que para el trabajador es sumamente complicado, ¿sí? En la práctica les digo, básicamente no se otorgan las medidas precautorias, ¿sí? No se otorgan las medidas precautorias. Otro de los casos por lo que los jueces tampoco otorgan las medidas precautorias es que, como ya sabemos que aquí se valora eh, más lo colectivo que lo individual, la medida que evidentemente más se solicita, porque es la que oportunamente sería la más útil, es la del embargo. Pero se imaginan ustedes que a una empresa le embarguen la cuenta en donde le paga a todos sus trabajadores o al Estado le embarguen alguna cuenta, ¿cuál sería una de las consecuencias? Puede ser que muy probablemente el resto de los trabajadores se vean afectados eh, en el pago de su salario en virtud de una demanda planteada por uno solo de los trabajadores. Entonces, para que tengamos la claridad, ¿se pueden solicitar medidas precautorias en el juicio ordinario laboral? Sí. ¿Qué medidas precautorias se pueden solicitar? Las mismas que están reguladas en el Código Procesal Civil y Mercantil, pero el requisito sine qua non es acreditar la necesidad de las medidas. Que ahí se repito, donde aparece el primer problema. El trabajador debiese tener acceso a la documentación o a las pruebas que le permitan demostrarle al juez que efectivamente necesita garantizar las resultas del proceso. Y eso es algo a lo que el trabajador difícilmente va a tener acceso porque no va a conocer la totalidad de las finanzas del patrono y mucho menos tener prueba, ¿sí? De que hay un peligro de que no tenga la liquidez para pagarle las resultas del proceso. Pudiese ser que la empresa está siendo embargada en el ámbito civil por otra empresa, pero repito, el trabajador tendría que tener acreditado que efectivamente existe, qué sé yo, un juicio ejecutivo, una demanda por daños y perjuicios y demás. Entonces, eso va a ser muy difícil. Y segundo lo que les digo, la medida precautoria que más se utiliza es, o la que mejor le daría las resultas del proceso, es la del embargo, ¿sí? Pero se tiene el inconveniente que puede afectarse a los demás trabajadores. Gracias, José Rustrián, ahí por el apoyo. Entonces, las medidas precautorias se encuentran en el artículo 323 al 537 y las medidas precautorias que están ahí descritas son las mismas que se pueden aplicar en el ámbito laboral, ¿sí? Son las mismas. Ahora, veamos que en la segunda parte sí nos establece, dice, el arraigo
debe decretarse en todo caso con la sola solicitud. Y este no debe levantarse si no se acredita suficientemente a juicio del tribunal que el mandatario que ha de apersonarse se encuentre debidamente expensado para responder de las resultas del juicio. Entonces veamos que el arraigo, jóvenes, establece aquí, dice, no puede, debe decretarse con la sola solicitud. Es decir, si usted como parte actora solicita como medida precautoria el arraigo en contra de el dueño de la empresa, el representante legal, el gerente, su patrón directamente, el juez va a decretar el arraigo, ¿sí? El juez va a decretar el arraigo. No obstante, esta figura, pues como ustedes bien saben, lo único que logra es pues, que la persona no salga del país, más sin embargo, eventualmente no podría garantizar las resultas del proceso. Garantiza que no salga del país, pero no está garantizando que exista una liquidez para el pago de una eventual obligación, salvo como lo establece aquí, que la persona necesite salir del país y entonces el mandatario que se apersone se encuentre, dice, debidamente expensado para responder de las resultas del juicio. Es decir, que demuestre que tiene los medios para responder por el pago de las prestaciones a las que pudiese ser condenado, ¿sí? No sé si hay dudas o consultas aquí con las medidas precautorias. Disculpe, licenciado. Ay, no levante la mano. No te hambre. Eh, estas se pueden aplicar tanto como para una demanda, denuncia individual como para una colectiva. Es prácticamente lo mismo. ¿Es correcto? No, naturaleza colectiva, ahí no, mi estimada Candy. Ahorita solo hablamos de derecho procesal individual. Ah, ok. Gracias. Ajá, solo individual. Solo es una demanda individual, porque acuérdense que en lo colectivo es para crear derechos. Entonces, yo no puedo pedir que se le embargue a alguien de un derecho que no existe. Mientras que aquí el derecho ya existe, voy a exigir su cumplimiento. Por ende, sí necesito garantizarme que va a haber recursos para que me puedan pagar. Entonces, solo en materia individual, estimada Candy. Adelante, Gabriela. Solo, perdón, pues sí, solo quería validar si al final, como usted mencionaba, que todo lo que, las medidas precautorias que están del 523 al 537, pues son al igual que en que en el campo laboral. ¿Hay algunos artículos que sean del mismo tema en el Código de Trabajo o No, no presta ya no hay atención? nada No. más regulado. Ahí ya tenemos Ok. que aplicar supletoriamente Código Procesal Civil y Mercantil, mientras no contraríen los principios y leyes del derecho de trabajo. Pero aquí, Ya. solo esto, de ahí nos remite Código Procesal Civil y Mercantil, estimada Bueno. Gabriela. Gracias, esa duda tenía. Gracias. ¿Alguna otra duda o consulta, jóvenes? ¿Vamos bien? Bueno, entonces, veamos. Entonces, si, a ver, vamos haciendo ahorita nuestro esquema, ¿sí? Artículo 332, los requisitos de la demanda, ¿sí? El artículo 321 y el 333 nos dicen que la demanda incluso se puede interponer oral. Y el 322 nos establecen que se puede interponer por escrito, ¿sí? Por escrito. Bueno, tenemos que tener en cuenta entonces que una vez interpuesta la demanda, sí, que una vez se ha interpuesto la demanda, se interrumpe la prescripción. Pero también sabemos que si se interpone ante autoridad administrativa, en este caso la Inspección General de Trabajo, también se tiene por interrumpida la prescripción. Artículo 266 del Código de Trabajo. Bueno, se interpone la demanda, que es el único acto de iniciación del juicio ordinario, y entonces una vez interpuesta, el juez empieza a calificar, sí, que se hayan cumplido todos los requisitos del artículo 332. Si la demanda no llena todos los requisitos, recordamos, el juez no puede rechazar la demanda, sino que debe imponer previos, ¿sí? Debe imponer previos que deben ser subsanados
antes de darle trámite a la demanda. Ya vimos también que en la demanda se puede solicitar medidas precautorias, las mismas que regula el Código Procesal Civil y Mercantil, que es necesario acreditar la necesidad de la medida y que la única medida precautoria que se va a otorgar con la sola solicitud es el arraigo. Esa no necesita acreditarse. Si se pide el arraigo, debe otorgarse esa medida precautoria. Bueno, ahora, si la demanda se ajusta a los requisitos establecidos en el artículo 332, vámonos ahora entonces al artículo 335. Artículo 335. Si la demanda se ajusta a las prescripciones legales, el juez señalará día y hora para que las partes comparezcan a juicio oral, previniéndoles presentarse con sus pruebas a efecto de que la rindan en dicha audiencia, bajo apercibimiento de continuar el juicio en rebeldía de la parte que no compareciere en tiempo, sin más citarle ni oírle. Entonces, ojo pues jóvenes que aquí se emite ya la primera resolución en donde el juez declara, ¿sí? Por planteada la demanda, ¿sí? Entonces, se hace, bueno, es una pequeña resolución en donde dice que el día 2 de febrero del año en curso fue presentada escrito de demanda del señor Juan Pérez en contra de la empresa Patito y que una vez calificados los requisitos que se contiene el artículo 332 y que los mismos han sido cumplidos, se resuelve. ¡Pum! Por planteada la demanda, el señor Juan Pérez en contra de la empresa Patito. En consecuencia, se señala para el día de la audiencia de juicio ordinario laboral el 11 de marzo de 2024 a las 10 horas en la sala de audiencia. Y así como lo establece aquí el artículo, lo consigna, previniendo a las partes que deben presentarse con sus respectivos medios de prueba a efecto de que la rindan en dicha audiencia bajo apercibimiento de continuar el juicio en la rebeldía de la parte que no compareciere en tiempo, sin más citarle ni oírle. Ya tenemos nuestra primera resolución, ¿sí? Nuestra primera resolución, y esa resolución, una vez que el juez la ha firmado, debe notificarse en un plazo que no exceda ¿cuántos días? ¿Quién me recuerda cuántos días tenemos para notificar esa primera resolución? 6 días. 6 días. Así es. Entonces, vamos armando nuestro esquema. Primera resolución y tenemos 6 días para notificar esa resolución. Bueno, acto seguido, se le debe notificar a la otra parte. Ya eso sí ya no nos vamos a meter mucho. Ya nos recordamos que la demanda y la primera resolución que se emita al respecto debe notificarse de manera personal, ¿sí? De manera personal. Y la manera personal de notificar puede ser en su lugar de residencia, en un lugar donde se encuentra habitualmente, que normalmente es el trabajo, y que se puede entregar personalmente, es decir, en manos de la persona o de un familiar, un doméstico o alguien que viva en el lugar señalado para el efecto e incluso en donde se encuentre la persona. Bueno, entonces se notifica. Artículo 337. Veamos el artículo 337 y colocamos un epígrafe ahí que se denomine emplazamiento, ¿sí? Al 337, un epígrafe que se denomine emplazamiento. Entonces se establece acá, entre la citación y la audiencia debe mediar por lo menos 3 días, término que será ampliado en razón de la distancia. ¿Qué quiere decir esto entonces, jóvenes? Que cuando a mí me entreguen la notificación, ¿sí? De esa primera resolución en donde el juez resuelve por plantear la demanda, ¿sí? Señalando día y hora para la audiencia de juicio ordinario laboral, en donde me apercibe ir con mis medios de prueba, bajo el hecho de poder continuar en mi rebeldía si no asisto, entre el día que me notifican y el día de la audiencia, dice, deben mediar por lo menos 3 días.
Es decir, si un juzgado me señaló audiencia de juicio ordinario laboral, fui demandado por una empleada del servicio doméstico y me fijan audiencia para el día viernes 8 de marzo 2024, el último día que tenían para notificarme y que sea válido el proceso era hoy lunes 4 de marzo. ¿Sí? Lunes 4 de marzo. Median los 3 días, sí. Martes 5, miércoles 6, jueves 7. Median los 3 días. Si a mí me notifican hasta mañana, porque nunca me encontraron, el notificador venía, yo trabajo, pagar un notario notificador, pero el notario notificador me notifica hasta mañana, martes 5, ¿sí? Esa audiencia ya no se va a poder llevar a cabo. En su momento vamos a ver los recursos procedentes. Esa audiencia ya no se puede llevar a cabo porque no median los 3 días, miércoles y jueves, ¿sí? Entonces, repito, en el emplazamiento, desde el momento en que me notifica hasta el día en que se señaló audiencia de juicio ordinario laboral, ¿sí? Deben mediar 3 días. Vean que acá nos establece término que será ampliado en razón de la materia. Yo siempre les he dicho, consejo, los plazos, al menos yo siempre he usado el naranja. Si aquí hay un plazo de 3 días, si quieren mantener esa técnica, pues subrayar con naranja el plazo de los 3 días. Y dice término que será ampliado en razón de la distancia. Se recuerdan que vimos algunos casos. Puede ser, pensemos siempre en el caso de la empleada doméstica. Ella estaba aquí en Guatemala y resulta que a una persona le salió un buen trabajo en Petén y un buen día el señor de la casa emigra hasta Petén, no le dejó pagado su último salario, sus prestaciones proporcionales, ni su indemnización, porque él es el que da por terminada la relación laboral sin justa causa. Supongamos que se plantea la demanda, ¿sí? Y por despacho se le tiene que notificar a la persona en Petén, porque sabemos que ahora vive en Petén, se identifica y se le notifica por despacho. Entonces, el juez tiene que balancear esos temas, que cuando se le notifique, se le dé un plazo prudencial a la persona para que comparezca a juicio ordinario laboral. Por ejemplo, puede ser que el juez diga, a ver, sé que le vamos a notificar entre viernes, pongamos el mismo caso, la audiencia quedó señalada para el 8 de marzo y probablemente le notificaban en Petén el viernes 1 o el lunes 4. Aunque está dentro del emplazamiento, tomando en cuenta que la persona está en Petén, que tiene que pedir permiso a su nuevo trabajo, que no sabemos si tiene la posibilidad de viajar en avión o tiene que venir en vehículo. El juez ahí tiene la facultad discrecional. Ojo que vamos a ver que en otros plazos el código le establece al juez, ¿sí? En cuánto tiempo debe reprogramar las audiencias. Acá no. Acá veamos que se lo deja discrecionalmente, solo dice término que será ampliado en razón de la distancia, pero ya es una facultad discrecional del juez cuánto es el tiempo prudencial dependiendo de la distancia. ¿Sí? ¿Dudas, consultas con el emplazamiento? No, licenciado. Bueno, y entonces aquí seguimos con nuestro esquema. Entonces, ahora, ya tenemos la demanda, sabemos que si hay previos, si no hay previos, artículo 335, el artículo 337 que nos señala el emplazamiento, pero también aquí hay que tener presente otra incidencia. Acuérdense que a partir del momento que me notifican, tengo dentro del término del tercer día para que si considero que el juez no es el competente, plantear la cuestión de incompetencia. ¿Sí? Vamos haciendo ahí nuestro esquema y lo vamos igual a ir haciendo la próxima semana, pero para que lo vayamos teniendo la claridad, aquí recordamos ahora que tenemos 3 días, ¿sí? Para plantear la cuestión de incompetencia si consideramos que no es el juez el competente para conocer nuestro caso y ya sabemos que se puede plantear ante el juez que tiene la competencia pidiéndole que mande a traer las actuaciones o incluso ante el juez ante el que se planteó la demanda pidiéndole que se inhiba de conocer y que lo envíe al juez competente. Bueno, aquí se abre otra etapa procesal. Recordemos que, ¿sí? Recordemos que
viene un momento en el que tenemos la oportunidad de ampliar, o perdón, modificar la demanda, ¿sí? La demanda. Veamos el tercer párrafo del artículo 338. Tercer párrafo del artículo 338. Nos establece acá: si en el término comprendido entre la citación y la primera audiencia, o al celebrarse esta, el actor ampliare los hechos aducidos o las reclamaciones formuladas, a menos que el demandado manifieste su deseo de contestarla, lo que se hará constar, el juez suspenderá la audiencia y señalará una nueva para que las partes comparezcan a juicio oral en la forma que lo establece el artículo 335 de este código. Entonces, vean, jóvenes, puede ser, ¿sí? Puede ser que cuando se elabora la demanda, ¿sí? Cuando se elabora la demanda, resulta que obvié, por ejemplo, consignar alguna fecha importante, ¿sí? Cuando reviso el memorial, no obstante, el juez lo calificó bien, yo obvié mencionar cuál era el plazo o durante de qué fecha, a qué fecha yo pedí horas extras. Por ejemplo, yo reclamé el pago de 200 horas extras, pero cuando reviso mi demanda, sí, me doy cuenta que no consigné que esas horas extras corresponden de lunes a viernes del 3 de enero de 2024 al 20 de febrero de 2024. Obvié esa fecha que va a ser importantísima para el juicio. Puedo ampliar, dice, o las reclamaciones formuladas. Puede ser las propias horas extras. El trabajador, pues, no le han pagado su mes, no le han pagado a estas alturas el aguinaldo, entonces plantean la demanda, pero ya un día hablando con el abogado, cuando ven que ya se fijó la audiencia para juicio ordinario, le dice al trabajador: mire, Lick, fíjese que yo trabajé unas horas extras en diciembre y nunca me las pagaron. Si todavía no ha prescrito ese derecho, ¿qué vamos a hacer? Podemos ampliar la demanda, ¿sí? Dice, por las reclamaciones formuladas, ¿sí? Ampliar la demanda por las reclamaciones formuladas. Entonces se va a ampliar en el sentido que también solicitamos el pago de horas extras. Ahora, ojo aquí, jóvenes, porque con esto hay que tener mucho cuidado. Veamos, dice que el actor puede ampliar los hechos aducidos o las reclamaciones formuladas, ¿sí? Puede ampliar hechos o reclamaciones. No establece literalmente que pueda ampliar los medios de prueba, ¿sí? Ojo ahí, no establece que pueda ampliar los medios de prueba. En la práctica, para serles honesto, yo sí he visto que cuando se amplían los medios de prueba, ¿sí? Aplicando el derecho tutelar, que la duda favorece al trabajador, que las normas se interpretan en favor del trabajador, si es la parte trabajadora, ¿sí? Muy probablemente le van a dar con lugar a la ampliación de los medios de prueba. Sí lo he visto en la práctica. Recuérdese que es tutelar para los trabajadores, no así para el patrón. Si fuera el patrono el que está entablando la demanda en contra del trabajador y posteriormente quisiera ampliar los medios de prueba, a mi criterio corre el riesgo de que no le sean aceptados. Repito, no obstante, en lo que llevo acá, no he visto yo una demanda del patrono en contra del trabajador, para serle 100% honesto. Pero entonces, tengamos la claridad. ¿Sí? ¿Se puede ampliar? Sí, se puede ampliar los hechos, se pueden ampliar las reclamaciones formuladas y aunque el código no lo establece, repito, yo en la práctica sí he visto que se pueden ampliar los medios de prueba. De igual manera, aunque, ¿sí? Aunque hable aquí solo de ampliación, también es un momento procesal que las partes utilizan para modificar la demanda, ¿sí? Para modificar la demanda.
Puede ser que me equivoqué en unos plazos, ¿sí? Puede ser que yo estaba, eh, me equivoqué cuando se hizo la demanda. Yo puse que el aguinaldo que se adeudaba era del 1 de octubre al 30 de noviembre y resulta que lo que me adeudaban ahí eran unas horas extras y yo crucé una fecha con otra, etcétera. Se puede también hacer la modificación de la demanda. Repito, cuando el juez están en audiencia y lo vamos viendo ya en el desarrollo de la audiencia, cuando inicia, le da la parte actora, dice, este es el momento para que usted amplíe, modifique o ratifique su demanda. Entonces, lo que no se puede hacer, recordemos que lo que no se puede es disminuir, tergiversar ni renunciar a los derechos. Entonces, el juez no va a aceptar, por ejemplo, se han dado casos en donde los patronos condicionan a los trabajadores. Mire, pues, yo sé que le debo la indemnización, sé que le debo el aguinaldo y le debo horas extras, pero yo dinero no tengo. Entonces, si es solo por la indemnización y por el aguinaldo, yo voy a contestar en sentido afirmativo la demanda y le voy a pagar. Pero si usted renuncia a sus horas extras, entonces, ojo que en ningún momento aquí dice ampliar, nunca dice reducir. La única manera, ¿sí? La única manera en la que el juez va a aceptar que haya una modificación renunciando a algunos derechos es que se acredite el pago. ¿Sí? Por ejemplo, que el trabajador dijera, renuncio al pago de horas extras en virtud que como consta en el presente documento y en el depósito bancario o en el cheque voucher recibido de entera satisfacción, las horas extras ya me fueron pagadas. Puede ser que el patrono diga, mire, al trabajador yo sé que sí le debo las horas extras, pero usted sí fue despedido con justa causa. No acepto que haya sido despido injustificado. Entonces, la empresa le va a pagar sus horas extras, se le adeudan 5,000 quetzales, me va a firmar un documento, vamos a hacer un cheque de caja a su nombre, lo va a depositar y le vamos a acreditar al juez que las horas extras fueron pagadas correspondientes al tiempo que se solicita, no así al resto. Sería la única manera en que un juez va a aceptar que se modifique una demanda reduciendo, ¿sí?, lo solicitado originalmente. Y entonces, hay dos momentos, jóvenes, dos momentos para solicitar la ampliación de estos hechos o reclamaciones formuladas. Y dice, entre la citación y la primera audiencia o al celebrarse esta. Supongamos que nos notifican, somos la parte actora y nos notifican para el día de hoy, ¿sí? Nos notifican, perdón, el día de hoy, 4 de marzo de 2024, que tenemos audiencia el 5 de junio del 2024. Pero nos damos cuenta que necesitamos ampliar hechos, como le dije, pues sí, necesitamos consignar una fecha que no habíamos consignado o vamos a pedir el pago de esas horas extras que originalmente no se habían solicitado. Entonces se pueden pedir desde el momento que hemos sido notificados, ¿sí? El momento que hemos sido notificados hasta antes de la audiencia. Es decir, si la audiencia es el 2 de junio de 2024, el 1 de junio de 2024 podemos solicitar esa ampliación de los hechos o la reclamación. Y el segundo momento es incluso en la audiencia. Como les digo, y lo vamos a ver despacito, el juez verifica la comparecencia de las partes, se encuentra la parte actora, si va acompañada de abogado, acompañado por su abogado fulanito de tal, colegiado activo, número tal. Se encuentra la parte demandante, acompañada de su abogado, colegiado activo, número tal. Vamos a ver más adelante que hay una etapa de conciliación y si no, ya pasamos a esa etapa en donde el juez dice, bueno, se le pregunta a la parte actora si ratifica, modifica o amplía su demanda. Ahí entonces todavía puede la parte actora ampliar o modificar la demanda. La única desventaja que existe, veamos, dice, o al celebrarse esta, el actor ampliare los hechos aducidos o las reclamaciones formuladas, a menos que el demandado manifieste su deseo de contestarla, lo que se hará constar, el juez suspenderá la audiencia y señalará una nueva para que las partes comparezcan a audiencia de juicio ordinario o juicio oral.
Entonces, va a ser mejor, por ejemplo, si me señalaron la audiencia para 2 de junio, hoy que me notifican la citación, ojo que es hasta que me hayan notificado, ¿sí? Este emplazamiento. Si yo ingresé el memorial el día de hoy de demanda y hoy en la noche me doy cuenta que obvié algunos argumentos o no puse la totalidad de las pretensiones, si el juez todavía no le ha dado trámite y no he sido citado a juicio ordinario laboral, no puedo interponer esa ampliación. Ojo que es hasta el momento en el que nos emplaza. A partir del momento en el que nos emplazan, ¿sí? Hasta el momento, hasta antes de la primera audiencia, se puede ampliar la demanda. Esto, buscando, ahorita voy Gabriela, buscando que el juez pueda resolver que se tiene por presentada la ampliación, haga el nuevo emplazamiento y tenemos la certeza que el día de la audiencia se lleve a cabo la misma. El inconveniente de plantear la ampliación o la modificación el día de la audiencia, como lo acabamos de leer, es que el demandado tiene el derecho de contestarla en esa misma audiencia o por el contrario, decirle, señor juez de primera instancia, trabajo y previsión social, con base a que hasta en este momento hacen la ampliación o la modificación, hago uso de mi derecho de solicitarle que se suspenda la audiencia y señale una nueva para preparar mi defensa. Y el juez está en la obligación de suspender la audiencia y reprogramar la misma. ¿Sí? Adelante, Gabriela. Lic, una consulta. Como hace mención de que se puede hacer esto en cuanto cuando se celebra la audiencia, pues obviamente, como usted también nos mencionaba, el tema de celeridad y concentración que se resuelva en el menor tiempo posible o en una sola audiencia, si fuera posible, no afectaría este principio. O sea, no podría inclusive resolverse en la misma audiencia y no dejar Fíjese que, como abierta ese punto de decir, ah, mire, lo vamos a resolver en la otra audiencia. Al final, como son los principios, no sé, me surgió duda. fíjese que no, mi estimada Gabriela, porque si se da cuenta, digamos, acuérdese que el principio es en el menor número de audiencias, no dice una, en el menor número de audiencias. Por eso deja abierto que si el demandado quiere contestar de todos modos la demanda con todo y la ampliación, va a seguir la audiencia. El tema es que se imagina que alguien de mala intención ponga solo la mitad de la demanda y ese día amplía hechos, amplía reclamaciones y la parte demandada no va preparada con su defensa ni sus medios de prueba, se afecta el derecho de la otra parte también a tener una comparecencia dentro del juicio. Recuerde que se trata de la tutelaridad de nivelar, en ningún momento de poner al trabajador en una posición de ventaja al patrón. Se trata de nivelar. Entonces, no, mi estimada Gabriela, porque ahí si fuera una sola audiencia, repito, pone en desventaja a la otra parte, porque entonces alguien mal presenta solo la mitad de la demanda y ese día lleva con más argumentos y más pretensiones. Desde mi punto de vista, no se afecta al principio, estimada Gabriela. Ok, listo. Bien, pregunta aquí Abner Lick, una pregunta, me perdí. ¿La Gracias. citación es para notificarle al demanda que hay en su contra? Así es, Abner. Este emplazamiento que está en el artículo 337, esta citación es para darle la copia de la resolución en donde se señala día y hora para la audiencia del juicio ordinario y además se le adjunta una copia de la demanda y medios de prueba que han sido presentados en su contra para que prepare su defensa. Por eso es que incluso deben mediar los 3 días para que usted pueda prepararse a esa audiencia de juicio ordinario laboral. Dice Roberto, he visto casos así donde el patrón usa esa estrategia, pagan las prestaciones antes de la audiencia y cuando llegan le dicen al juez que ya pagaron y se da por terminado. Pero hay que acreditar, mi estimado Roberto. No es solo decirlo. Si el juez no acredita fehacientemente el pago de las prestaciones, no va a aceptar la reducción, salvo que al trabajador presente un desistimiento, pero esa es otra historia. ¿Dudas o consultas, jóvenes? ¿Vamos bien hasta ahí? Tenemos claro lo de la ampliación. Adelante, Blanca. Buenas noches, Con esto que nos acaba de indicar, ¿sí sería necesario
que la parte demandada pida ese derecho. Si por estrategia, digamos, en el momento de que el juez lo indica, el abogado pide más cosas y la parte demandada no indica nada, procede. Lo que pasa que fíjese, Blanca, que el juez sí le pregunta a la otra parte. Digamos, dice, a la parte actora se le solicita si modifica, amplía o ratifica su demanda. La amplío, en el sentido de que pido más pretensiones y demás. Entonces el juez ya le pregunta a la otra parte, digamos, no lo hace a requerimiento. Recuérdense de aquel principio del impulso procesal de oficio. Es el juez en todo momento el que impulsa las fases del proceso, no es a requerimiento de parte. Digamos, no es que el juez después vaya a resolver o que no se le da la oportunidad a la otra parte y que el juez resuelva. Como nunca se solicitó, seguimos con la audiencia. No, con base a ese principio de impulso procesal de oficio, inmediatamente plantea la ampliación o la modificación, el juez le pregunta a la parte demandada, dice, ¿se le hace la pregunta a la parte demandada o se le hace saber a la parte demandada que de conformidad con el artículo 338, tercer párrafo, podemos continuar la audiencia en este momento, o si por el contrario desea hacer uso de su derecho de suspender la misma y se señalará una nueva fecha y hora para el día de la audiencia. El juez le pregunta, estimada Blanca, entonces la parte demandante, perdón, siempre de manera expresa y a viva voz deja grabado en audio si pide la suspensión de la audiencia o si por el contrario decide continuar con la misma. Siempre le preguntan, Blanca. No sé si respondí ahí, Blanca, lo planteado. Sí, Lick, muchas gracias. Bueno, dudas, consultas, ¿hasta dónde vamos, jóvenes? Bien, sigamos entonces, tenemos algunos minutos para avanzar un poquito. Ahora vamos al artículo 336, ¿sí? Artículo 336. Y aquí podemos consignar un pequeño epígrafe que se denomine excusa. Artículo 336, excusa, ¿sí? Entonces, vean, pues, ya nos citaron a juicio ordinario laboral. Vamos a entender entonces que vamos a poder excusarnos de asistir a la audiencia de juicio ordinario laboral por una sola vez y por un solo motivo, ¿sí? Veamos el 336. Dice, las partes podrán excusarse únicamente por enfermedad. Ojo ahí, pues. Las partes podrán excusarse únicamente por enfermedad y el juez aceptará la excusa una sola vez, siempre que haya sido presentada y justificada documentalmente antes de la hora señalada para el inicio de la audiencia. Si por los motivos expresados anteriormente no fuera posible su presentación en la forma indicada, la excusa deberá presentarse y probarse dentro de las 24 horas siguientes a la señalada para el inicio de la audiencia. Entonces, repito, ¿cuál es la única causa para excusarnos de asistir a la audiencia de juicio ordinario laboral? Solo por enfermedad. ¿Tengo que ir a traer las boletas de calificación de mis hijos ese día? No es excusa. ¿Tengo un nuevo trabajo y no me dan trabajo para asistir a la audiencia ese día? No existe excusa. ¿Sí? Únicamente por enfermedad. Entonces, ojo ahí, jóvenes. Ojo con lo que vamos a ver a continuación y pónganle mucho cuidado. Eso quiere decir que las personas jurídicas, ¿sí? Es decir, las instituciones, las empresas, no pueden presentar excusa porque ellas no se pueden enfermar. ¿Sí? Estamos hablando entonces que los únicos que se pueden, o las únicas que se pueden excusar, son las personas individuales, no así las personas jurídicas. Y se pueden excusar por enfermedad una sola vez. Hoy 4 de marzo de 2024,
una persona estaba médico, o digamos un ingeniero, fue demandado por su empleada de servicio, le tuvo miedo a los juzgados, ayer se puso mal, una crisis nerviosa y hoy se tuvo que intervenir porque le daba miedo ir al juzgado. Perfecto, una enfermedad. Le señalan la audiencia para dentro de 2 meses. Si dentro de 2 meses le vuelve a dar un ataque de nervios y otra vez es internado, ya no se le va a aceptar la excusa. Adelante, Gabriela. Justo eso le iba a consultarle porque sucede que en algunos momentos, pues obviamente yo creo que nadie va a decir, yo me quiero enfermar ahorita. Como usted dice, bueno, si en la primera ocasión fue por un tema de crisis, pues al final está bien. Pero ¿qué sucede cuando son cuadros muy específicos? Hablamos de, qué sé yo, tema de quimioterapias o que tiene que ir a un tema de tratamientos o cuestiones así que al final también perjudican el estado de salud. ¿Cómo es que se maneja eso dentro del juzgado? Porque al final es cierto que la ley menciona de que solo es una única vez y que es por tema de enfermedad. Sí, pero como el código es expreso en cuanto a decir que solo una vez se permite la excusa por enfermedad, una sola vez es estimada Gabriela. La segunda Pues, se le tiene por rebelde. ah, ¿Qué harían ustedes? ¿Qué le aconsejarían? pongámoslo en un escenario así muy crítico, porque ¿Sí? pasó que en mi caso, pues no es tema de juicio laboral, pero lo hago mención de tema de enfermedad. Mi mamá padeció de cáncer, entonces pasó inclusive hasta de 3 a 6 meses en cama. Entonces, ¿qué pasa en esos temas? ¿Se suspende por totalidad o continúa o puede mandar a un representado? En este caso, Está. podría ser a través de un mandato judicial. Sí, porque recuérdense, no puede ser un mandatario judicial, recuérdense que o sea, sí, de hecho debería ser un mandatario judicial y recuérdense que cuando hablamos de personas individuales lo pueden representar en el juicio, ¿quiénes? Sus familiares ¿de qué? Disculpe. Abogados, los líderes sindicales y los Ajá, parientes entre los grados de ley. ajá. Entonces, sí, pues aquí cabal dice Brando, recuérdense que eso ya lo vimos y en la parte final dice, en caso persista la causa de la excusa, las partes deben designar un mandatario para que lo represente. Ok. Es del- Perfecto, entonces como les digo, recordemos entonces que la única causal, sí, para excusarse de una audiencia de juicio ordinario laboral es por enfermedad y una sola vez. Y repito, las personas jurídicas, es decir, si usted demanda al Ministerio de Salud, si usted demanda a la empresa embotelladora Patito, ellos son personas jurídicas. Ellos no, las personas jurídicas no se enferman, ¿sí? Es decir, tiene que comparecer, si no puede el representante legal, quien haga sus veces, ¿sí? A eso sí hay que tener cuidado. Solo habla por enfermedad. Bueno, entonces vemos que hay dos momentos para presentar esa excusa, ¿sí? Dice, siempre que haya sido presentada y justificada documentalmente antes de la hora señalada para el inicio de la audiencia. Entonces, si la audiencia estaba programada para hoy, 4 de marzo de 2024, a las 9 de la mañana, que normalmente empiezan las audiencias, y la crisis a la persona demandada le agarró ayer en la noche, fue internado ayer a las 7, 8 de la noche. Usted llama al abogado, se lo hace saber, él se apersona al sanatorio, pide una constancia médica, hace el memorial donde se manifieste la crisis, que incluso fue internado, que necesita reposo de 2 o 3 días, y entonces va a presentar su memorial, dice, antes de la hora señalada para el inicio de la audiencia. Entonces usted a las 8:15, 8:30, 9:45, 8:45, 8:50 va al juzgado y presenta su excusa para que el juez resuelva conocerla y suspender la audiencia. Primer momento. Segundo momento dice, si por los motivos expresados anteriormente no fuera posible su presentación en la forma indicada, la excusa deberá presentarse y probarse, ¿sí? Dentro de las 24 horas siguientes a la señalada para el inicio de la audiencia. Es decir, si usted tenía la audiencia hoy a las 9 de la mañana,
Usted tiene hasta mañana a las 8:59 para presentar su memorial, presentando la excusa y además presentando la prueba respectiva, que evidentemente sería el certificado médico. Son los dos momentos que tenemos para presentar la excusa. ¿Dudas o consultas? Nos vamos a quedar hasta ahí. Nos falta un pequeño articulito, pero creo que no nos va a dar tiempo para verlo. Mejor lo terminamos la siguiente semana y recapitulamos un poco. ¿Dudas o consultas de lo que vimos hoy, jóvenes? Adelante, mi estimado Alex. Buenas noches, Licky, compañeros. Bueno, son 3 preguntitas así cortas relacionadas con Adelante. Buenas noches, todo. licenciado. Cuando usted decía demanda y denuncia es administrativamente en la inspección de trabajo. Así es. Ajá. En el ámbito judicial, que es el que estamos viendo ahorita, se le denomina demanda de juicio ordinario laboral. Allá en la Inspección General de Trabajo, administrativamente, cuando se plantea alguna queja o solicitud del patrono, le denomina denuncia de trabajo. Ok, y cuando decía vecindad se refiere al municipio. Vecindad se refiere a la circunscripción municipal, mi estimado Alex. Ok, solamente, licenciado, gracias. ¿Dos era? Ok. Dice Alejandra Morales, si no se presenta la excusa en los momentos señalados, ¿se considera rebeldía? Así es. Si la audiencia estaba programada para hoy a las 9 de la mañana y la excusa se presenta mañana a las 9:30, ya estaba fuera del plazo de las 24 horas. Es decir, ya se habrá o se mantendrá la rebeldía que en su momento se decretó en la audiencia. Así es, estimada Alejandra. ¿Alguna otra duda o consulta? Licenciado, disculpe, esto Sí. sería a menos de que se presente una certificación médica después de las 24 horas de señalada la fecha, ¿no? No pueden, sí, o sea, tiene que ser dentro de las 24 horas Después. de señalada, digamos, por ejemplo, le digo, si la audiencia era para hoy a las 9 de la mañana, ahí empiezan a correr sus 24 horas para presentar la excusa. Es decir, yo la presentaría más tardar mañana a las 8:59 de la mañana. Si usted la presenta fuera de ese tiempo, ya se le venció el plazo de 24 horas. Pero yo escuché que, perdón, licenciado, yo escuché que usted dijo que para como evitar para caer en rebeldía, podríamos también nosotros presentar esta excusa después, 24 horas después de la audiencia, ¿o le entendí Sí, sí, mal? Candy. Ajá, Ah, sí, bueno. sí, por eso le digo, digamos, si la audiencia estaba señalada para hoy a las 9 de la mañana, si usted no pudo presentar en el primer momento, que era antes de la audiencia, usted tiene 24 horas para presentar esa excusa. Es decir, la puede presentar durante todo el día de hoy o incluso mañana a las 8:59. Tiene 24 horas que se cuentan a partir de la hora en la que se tenía señalada la audiencia. Ah, de acuerdo. Gracias. ¿Vamos ahí? Bueno, Sí, gracias. ¿alguna otra duda? Excelente. ¿Alguna otra duda o consulta, jóvenes? Bueno, entonces lo vamos a dejar por ahí y continuamos el día miércoles, jóvenes. Entonces, tengan un buen inicio de semana y nos vemos el día miércoles en nuestra sesión de trabajo entonces. ¿Oyeron? Feliz Gracias, noche. licenciado.